por comentar, porque han salido varias preguntas. Les recuerdo a todas las personas que participan que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y al final nuestras compañeras y compañeros panelistas van a estar respondiendo un poco las preguntas. Entonces vemos como en estas situaciones, bueno, pues se enfrentan de nuevo y se incrementa mucho la violencia sexual y de género, tienen problemas de salud materna, reproductiva, esto afecta también a sus derechos sexuales, sufren nuevas formas de discriminación, acceso restringido a recursos, tienen muchas veces limitada, bueno, pues el poder participar de todas las políticas, de las decisiones que se toman, y hay algunas mujeres que en estos contextos incluso enfrentan riesgos incluso mayores o que presentan retos particulares, como pueden ser, imaginemos, pues mujeres, adolescentes o niñas solas, o mujeres, adolescentes o niñas que tienen a cargo a otros hermanos, a hijos, mujeres embarazadas, mujeres del colectivo LGTB, ¿no? También, como las mujeres lesbianas, las mujeres transexuales, también las mujeres discapacitadas, mujeres mayores, ¿no? En contextos de desplazamientos, pues también el acceso a esos recursos y esos riesgos de sufrir nuevas formas de violencia se incrementan, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido un poco la intervención o las medidas que ha ido realizando, desarrollando el ACNUR? El trabajo con mujeres y niñas, bueno, es un trabajo relativamente reciente, se empieza a considerar a este grupo como que hay que tener un foco especial y hay que adoptar medidas a partir de los años 80, y todas estas medidas han ido dirigidas hacia dos ámbitos. El primero, hacia el empoderamiento y garantizar también el igual acceso a derechos y asistencia que el resto de la población refugiada, sobre todo de la población masculina. Y luego, lógicamente, a promover toda una política de igualdad de género y responder y prevenir y mitigar pues, todos los riesgos de esa violencia sexual y de género que también se dan en estos contextos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, el ACNUR ha desarrollado desde guías para valorar e interpretar estas solicitudes presentadas por mujeres que alegan ser supervivientes de violencia de género o un riesgo a sufrir violencia de género, como, bueno, en el diseño de todas las infraestructuras y de los servicios en estos campos de refugiados y en las propias operaciones de ACNUR para que tengan este enfoque adecuado de género, hasta, bueno, pues trabajar también pues, con los sistemas tradicionales, con las normas y las costumbres de esas comunidades refugiadas que muchas veces exacerban un poco pues, esos roles de género que tienen las mujeres, ¿no? Trabajando con ellos de manera que, bueno, que muchas de las prácticas que siguen manteniendo en estos países de acogida, pues se vayan acomodando pues a los estándares de derechos humanos y de protección a los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Otras medidas, pues por ejemplo, intentar fomentar que en todos los campos de refugiados, los comités de refugiados que toman también las decisiones junto a las agencias, pues haya una representación mínima de un 50% de mujeres, también garantizando la participación directa de las mujeres justamente en los procesos de distribución de toda la ayuda humanitaria, porque así realmente aseguramos que esa ayuda llega a los hogares y se reparte de manera equitativa, o la inscripción también individualizada de las mujeres para que justamente protegerlas, que tengan, garantizar su seguridad y su libertad de movimiento y acceso a estos servicios, ¿no? Todo esto, además, desde dos enfoques que simplemente voy a nombrar, que son el enfoque de edad, género y diversidad, y también un trabajo muy codo con la propia comunidad de refugiados y refugiadas, ¿vale? El enfoque de edad, género y diversidad que tiene, por así decirlo, que empapar todas nuestras políticas y nuestra acción y también el trabajo que realizamos, por ejemplo, aquí en España. Con este enfoque lo que garantizamos es que todas las mujeres y las niñas, pero también otros colectivos, otras minorías que podrían enfrentar o tener
determinadas necesidades o enfrentar determinadas situaciones de riesgo, se tengan en cuenta, seamos capaces de identificarlas para responder a dichas necesidades, pero también poniendo en el centro de todas esas decisiones a estas mujeres y a estas niñas, porque es la única manera de conocer cuáles son sus riesgos, cuáles son sus problemas y qué retos enfrentan. Y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, tienen además unas capacidades que las van a permitir incluso proponer o hacer recomendaciones de soluciones, ¿no? Entonces, no perder todo ese know-how que hay en la propia comunidad de refugiados y refugiadas. Es decir, que con este enfoque lo que se quiere intentar es que toda la población refugiada, independientemente de que sean mujeres, niñas, niños, hombres, personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de, o con una orientación sexual o identidad de género, etcétera, bueno, pues gocen de los derechos que tienen como refugiados y refugiadas en las mismas condiciones que el resto de la población refugiada y que puedan participar en esas decisiones. Y por otro lado, el enfoque basado en la comunidad supone que realmente, o sea, nosotros no trabajamos como si la comunidad fueran, pues eso, unos beneficiarios de nuestra asistencia, sino que son nuestros socios. Entonces, hacer partícipes de toda esa protección, de toda esa asistencia que tiene que de alguna manera brindar el ACNUR por su mandato, hacerlo en conjunto con la comunidad, porque si involucras a la comunidad en, por ejemplo, en empoderar a las mujeres en esas políticas de igualdad de género, de prevención y lucha y respuesta ante la violencia sexual y de género contra ellas, pues las propias comunidades, si asumen y participan de esas políticas, de esas medidas, de esas campañas, de esas actividades, en el fondo se apropian de las mismas, las hacen suyas y se convierten también en agentes de protección. Y además son acciones que permiten que perduren en el tiempo. ¿Vale? Bueno, veo que me quedan 3 minutos, entonces, contándoos así un poco en general qué es lo que hace la ACNUR, quería centrarme un poco más en cuáles son los retos que vemos en el sistema de asilo español en relación a las solicitudes presentadas por mujeres, justamente donde se alegan pues, cuestiones de género, de violencia sexual o de género, ¿vale? En primer lugar, lo primero que me gustaría deciros es que en estos momentos somos el 5º país del mundo y el 3º de la Unión Europea que más solicitudes de protección internacional recibimos el año pasado. El año pasado estamos hablando de más de 118.000 solicitudes de protección internacional presentadas en España y ante ese incremento tan grande, bueno, ya lo íbamos viendo en los últimos años, pues el sistema de asilo no ha sabido adaptarse, no ha sabido responder, bueno, pues a ese incremento tan grande, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una barbaridad de solicitudes de protección internacional con un sistema anticuado, con unos recursos humanos, materiales, tecnológicos que no pueden dar una respuesta de protección efectiva y de valoración rápida y eficiente y justa de las solicitudes de protección internacional. Entonces, esto justo además en determinadas solicitudes que necesitan un tratamiento diferenciado o que tienen unas necesidades particulares, como pueden ser, por ejemplo, las solicitudes presentadas por mujeres, donde alegan violencia de género, pues lógicamente el poder desarrollar una serie de garantías y cautelas, pues queda mucho más al aire en esta situación de colapso total del sistema que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos una legislación que reconoce esta persecución y que es muy garantista, vemos, y que sí es cierto que en los últimos años vemos que ha habido muchos avances y cada vez mayores reconocimientos del estatuto de la condición de refugiado a mujeres supervivientes de violencia de género, porque es así, es uno de los perfiles donde más protección se otorga. Por ejemplo, en la CIAR, en la Comisión Interministerial del mes pasado, pues un 27% de los asilos que se otorgaron fueron justamente en relación a mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si luego ves la tasa
total de protección que hay, que es de un 3%, pues realmente estamos hablando de muy pocos casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos preocupa aquí? Nos preocupa primero, bueno, esas primeras entrevistas que se realizan, que muchas veces se están realizando en comisarías, donde el personal, por mucho que quiera poner toda su buena voluntad, pues no tiene una formación específica y adecuada, bueno, pues para identificar si estamos ante una superviviente de violencia de género, entonces cómo hacer y de qué manera crear esa atmósfera de tranquilidad, cómo preguntar, etcétera. Esto que hace que muchas veces, bueno, pues en los expedientes, si no hay detrás una organización apoyando a esa mujer y de alguna manera alimentando ese expediente, pues van a llegar con 2 o 3 líneas y entonces con este incremento de solicitudes y teniendo además un backlog, es decir, tenemos más de 140.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución. Entonces, imaginaros lo que supone el reto tan enorme que tenemos a la hora de resolver solicitudes, pero también dotándolas de calidad y más en relación a este tipo de solicitudes. Luego vemos, por ejemplo, pues que para determinados casos de mujeres que vienen de determinados países, como puede ser, por ejemplo, Somalia, Siria, pues simplemente se les otorga automáticamente protección subsidiaria, o de otros países como puede ser, por ejemplo, Venezuela, donde estas solicitudes se está otorgando razones humanitarias, pero sin entrar en el fondo de las mismas. O sea, vemos muchos retos en estos momentos, sobre todo a la hora de individualizar y de detectar esas solicitudes para garantizar ese tratamiento diferenciado. Esto mismo también, por ejemplo, lo vemos y nos preocupa mucho con los casos de Colombia o con los casos también de todos los países de Centroamérica, ¿no? Donde muchas veces hay, por ejemplo, una persecución por parte de un grupo armado, en el caso de Colombia, o un grupo antiguo grupo paramilitar o grupo delincuencial, pero hay en esa persecución un elemento de género y no se tiene en cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en relación con las maras. Entonces, yo creo que me estoy ya enrollando más, me he pasado 2 minutos y bueno, se me han quedado muchas cosas en el tintero, hablar un poquito más del procedimiento, de qué soluciones o qué garantías sería necesario del sistema de acogida, de, por ejemplo, Ceuta y Melilla, llegadas a costas, pero bueno, ahí os dejo ideas para las preguntas posteriores y lo dejo aquí. Nada, muchas gracias, Eva. Ha sido muy interesante y me quedo un poco con ese dato que es bastante importante, que si bien el 27% de resoluciones son positivas para mujeres por su persecución por género, es verdad que en España estamos muy por debajo de la media europea de reconocimiento en cuanto al estatuto de personas refugiadas, que estamos en un 3%, como digo, muy por debajo de la media europea. Ahora le doy el paso a nuestra compañera Lucía. Lucía Muñoz es abogada de ONG Rescate, es abogada experta en protección internacional y trabaja dentro del programa de acogida que está orientado principalmente a la atención, acompañamiento y acogida de personas refugiadas por motivos de género, identidad de género y orientación sexual. Entonces, Lucía, te dejo la palabra para que puedas comentarnos de cómo es la intervención con estas personas. Gracias, William, y bueno, gracias a Eva también por su intervención y bueno, y a todo el mundo que está acá presente en estas horas de sol, pero bueno, esperemos que tengáis aire acondicionado. Nada, bueno, como decía William, yo hablaré un poco sobre la intervención con mujeres refugiadas. Sí que quería un poco iniciar la intervención con una frase que a mí me encanta del ensayo de refugiadas, es de la autora es Carmen Miguel Juan, ¿vale? Y que, bueno, ella dice que las mujeres refugiadas no son perseguidas solo por el hecho de ser mujeres, sino porque, bueno, no se adaptan a la normatividad femenina y tampoco aceptan al poder que las mantiene subdiscriminadas, ¿no? Partimos de esta base en el que, bueno, pues las mujeres refugiadas piden asilo por la persecución por violencia de género, tal y como ha especificado Eva, es decir, que no voy a enumerar, y eso es lo que trabajamos en el acompañamiento con las mujeres refugiadas.
Tal y como ha dicho Eva, pues, bueno, pues en el 2019 ha habido un aumento de solicitudes de género y añado el dato en el que el 45% de ellas eran mujeres, ¿no? Es verdad que en el mundo somos la mitad de la población y las mujeres refugiadas están aumentando y todavía es increíble que bueno, pues que la policía o aquellas autoridades que realizan la formalización de la entrevista no se adapten bueno, pues a la mitad casi de solicitudes de asilo en España, ¿no? Que es un poco ya un dato ya escandaloso. Voy a un poco hablar de la intervención que mantenemos en Rescate con las mujeres refugiadas, ¿vale? Bueno, en un inicio nosotras trabajamos en coordinación con los diferentes servicios, tanto por el área social, que es la trabajadora social, como con la persona psicóloga. Y bueno, realizamos una intervención en conjunto. Con esto me quiero referir a que, bueno, cuando trabajamos con una mujer refugiada, bueno, pues podemos diferenciar en que la propia persona, mujer refugiada, ha identificado la persecución o la violencia sufrida o no lo ha identificado, ¿no? Entonces trabajamos con ella en un inicio, bueno, pues identificando esos tipos de violencia, ¿no? Las violencias pueden ser interseccionales, pues como ha dicho Eva, pues una mujer puede tener una violencia por cuestiones de género, por hecho de ser mujer, ¿no? Pero también, bueno, pues tiene una violencia, puede pertenecer al colectivo LGTBI. Al mismo tiempo, puede haber sufrido mutilación genital femenina, puede haber sufrido matrimonio forzoso y al mismo tiempo, pues podríamos hablar que así es víctima de trata, ¿no? No existe solamente, puede existir casos en los que la mutilación y la violencia puede ser múltiple, ¿vale? Entonces, trabajamos con ellas en la identificación de esta violencia. Hay con personas, mujeres, que, bueno, pues que dura más tiempo, ¿no? Que es un trabajo que dura, pues más, bueno, pues más tiempo a lo largo de la intervención y con otras es más rápido. Lo principal en todo esto es marcar pues confianza y paciencia, ¿no? Es decir, creo que hay que ponerlas a ellas en el centro del trabajo con ellas y, bueno, pues seguir un itinerario en base al tiempo y darles voz y preguntarles continuamente, bueno, pues si quieren parar, si quieren continuar, ¿no? Es decir, ante todo es verdad que el objetivo es que le den protección y que ese reconocimiento sea oficial, ¿no? Pero el fin no justifica los medios y, bueno, y consideramos que el cuidado de las mujeres con las que intervenimos pues es lo esencial, ¿no? También, además, pues intentamos el hecho de que sean víctimas de violencia de género, pues no juzgarlas en ningún momento y reconocer y legitimar toda la violencia que, bueno, que afirman haber sufrido, ¿vale? Nosotras acá no estamos para cuestionar ni juzgar la violencia que ha sufrido, ¿vale? A ver, también, bueno, pues otro de los aspectos importantes a trabajar con esas mujeres es, bueno, pues por ejemplo, la coordinación con áreas específicas, es decir, con ONGs específicas, ¿no? Porque es verdad que dentro de la violencia de género ya al mismo tiempo es una especificidad, bueno, es algo específico, ¿no? En la protección internacional, como trabajamos en Rescate, pero es verdad que, bueno, pues hay compañeras que tienen un trabajo, una experiencia a sus espaldas que pueden dar un apoyo a ese trabajo de la solicitud de asilo. Y en esto hablo, pues, compañeras que están, bueno, especializadas en el trabajo con víctimas de género, /violencia doméstica, ¿vale? Violencia, bueno, que supone pues con víctimas de trata, por ejemplo. También hay organizaciones especializadas en mutilación genital femenina y creo que, bueno, pues la red del tercer sector es muy importante para trabajar estos casos en específico, ¿no? Además, otra de las cuestiones que consideramos importantes es, bueno, pues que ese ambiente de confianza y de cuidados pues se traslade también al servicio de traducción, ¿no? Es decir, creemos que es importante que bueno, pues que la persona, ya sea en el acompañamiento de la entrevista, ¿no? Físicamente a la primera entrevista en la que se pide asilo, sea una persona que no sea varón, ¿vale? Sino que sea, bueno, pues una persona que sea, bueno, pues que sea mujer, ¿vale? Y para que las propias mujeres no se sientan revictimizadas por el propio traductor. Incluso podríamos trasladar este mismo ejemplo a la persona que entrevista o que realiza esa formalización de la entrevista, ¿vale? Por eso, además, también queríamos, bueno, reflejar la importancia del objetivo de la intervención, ¿no?
Es verdad que el objetivo, obviamente, es que a esa persona se le reconozca el estatuto, pero tampoco tenemos que olvidar que es un acompañamiento, ¿no? Y el empoderamiento y el darle herramientas a estas mujeres que se inicia en el reconocimiento de las violencias sufridas es, bueno, pues es parte también de los objetivos que nos marcamos en Rescate con ellas, ¿no? Porque llega un momento en el que nosotras caminamos con ellas, pero bueno, el objetivo es que sean emocionalmente independientes, laboralmente independientes y que cuenten con herramientas para saber cómo pueden, bueno, pues hacer uso de los derechos en España. ¿Vale? Por ejemplo, a las víctimas de violencia de género se les repite continuamente bueno, pues la posibilidad de denunciar en el caso que sean víctimas de violencia de género, ¿no? El no equiparar la falta de derechos en su país de origen a España y que se sientan protegidas, ¿no? Ese ahí como hablábamos previamente del espacio de confianza, bueno, pues la información, ¿no? Y la información de derechos, la información de los procedimientos de cómo hacer uso de esos derechos es parte del empoderamiento. Al mismo tiempo, mencionaba previamente, ¿no?, que trabajamos también con las compañeras del área de psicología, ¿no? Uno de los aspectos que trabajamos mucho en detalle es, bueno, pues por ejemplo, cuando estamos trabajando esa identificación de violencias, hacerlo en conjunto con la persona psicóloga para que no repita, para que no se revictimice a la mujer y que no tenga que repetir continuamente la violencia sufrida. Y bueno, y eso en principio, no sé si cómo voy de tiempo, sí, yo creo que me quedan así 5 minutos, pero bueno, quería un poco reflejar la importancia y la sensibilización, como decía Eva, de, bueno, pues de las cuestiones en género, porque cuando hablamos de otros motivos, pues son una persecución que se realiza en un ámbito público, ¿no? Y no privado, como son las violencias vividas por las mujeres. Entonces, este paso poco a poco en el que se reconozca que las violencias que viven las mujeres en un ámbito público, bueno, pues el Estado tiene obligación de darles protección y que de entrar dentro de los motivos de persecución. Muchas gracias, Lucía. Nos quedamos también con un poco de esas grandes conclusiones, ¿no?, de la importancia de que además de trabajar por el estatuto, también se trabaja por el empoderamiento, el reconocimiento y la inclusión, y también la importancia de denunciar siempre que la necesidad de que existan procedimientos adaptados, reconociendo que la mitad de la población que solicita asilo, el 45%, que es un porcentaje que ha ido aumentando año a año, ya estamos sobre el 45%, probablemente siga aumentando, pero que haya procedimientos especializados para atender este tipo de persecución y para proteger a las mujeres que sufren persecución basada por motivos de género. Para continuar un poco con el panel, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Arnaiz. Él es oficial de protección del ACNUR y también es el referente para los asuntos del colectivo LGTBI. También nos va a estar hablando, al igual que Eva, pues un poco de la labor que desarrolla el ACNUR en la protección a este colectivo. Así que, Juan Carlos, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, muy contento de estar aquí esta tarde. Muchas gracias, como ha dicho mi compañera Eva, en nombre también de la representante de ACNUR. Felicitaros también a ONG Rescate por todo el trabajo fantástico que hacéis con personas solicitantes y personas refugiadas, dentro específicamente justamente del ámbito del género, incluidas las personas LGTBI. Un placer estar con vosotros. Mirad, voy a intentar complementar, como siempre estamos en el ámbito del género, como ya se ha mencionado, pues voy a intentar complementar un poco lo que ya han dicho las compañeras, a las cuales felicito también por las intervenciones. Entonces, voy a intentar trasladaros algunos mensajes que yo creo que puede ser interesante compartir esta tarde. Y entre ellos, bueno, pues deciros que el ACNUR, como agencia de Naciones Unidas, con un mandato internacional para con los refugiados, las personas refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo y también apátridas, pues tiene un compromiso muy grande que ha ido incrementándose en las últimas décadas, en los últimos años, con justamente las personas, la comunidad LGTBI, y esto es muy visible en todas nuestras operaciones
en todo el planeta, incluido España. Varían muchas nuestras actividades en lo que podemos estar haciendo en algunas zonas. Luego mencionaré algunas realidades de América Latina o de Asia si tenemos tiempo, y también de África e incluso Europa si tenemos tiempo, pero realmente es muy, muy, muy grande el compromiso y la sensibilidad de ACNUR justamente para la comunidad LGTBI, para el colectivo LGTBI. Igual que nos entristecemos mucho cuando las situaciones empeoran en determinados países, en determinados contextos, algunos muy cercanos, aprovechando la pandemia que hemos visto en Hungría, en Polonia, determinados discursos muy próximos, incluso, y en Rusia, que está agravando la situación, pero también nos congratulamos, estamos muy felices cuando hay mejoras en otros países para la comunidad LGTBI, como puede ser Gabón, que hace nada acaba de justamente despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, como ocurrió hace más o menos un mes con la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, porque este avance en derechos tiene un impacto en la población LGTBI nacional y también en la población refugiada de esos países. Y eso es muy importante para nosotros porque voy a deciros un primer apunte que ha aumentado de forma increíble el número de personas refugiadas por razón de orientación sexual e identidad de género. Yo, como vais a ver, voy a utilizar sobre todo LGTBI, LGTBI+, interpretadlo, por favor, de la forma más inclusiva y más amplia posible. ¿De acuerdo? Entonces, deciros que una primera cuestión es que ha aumentado muchísimo, pero increíblemente también en España, luego hablaremos un poquito si tenemos tiempo, y esto plantea muchos desafíos. Ha aumentado, pues justamente porque en muchos países se ha degradado, ha empeorado la realidad, y eso lleva a más personas a abandonar el país para huir de la persecución, para buscar libertad, para poder ser quienes son, expresarse como desean expresarse en materia de género, sin arriesgarse a ser perseguidas o sin ser discriminadas, rechazadas, etc. La globalización tiene mucho que ver también en este número creciente de personas que abandonan sus países por este motivo. Ojalá nadie tuviese que hacerlo, realmente. Pero sí que es cierto que hay un mensaje que va creciendo y que es mayor el número de personas que quieren vivir justamente libremente. Y esto plantea muchísimos retos. Y luego vamos a ver algunos de ellos porque es muy complicado. Y nosotros lo vemos en nuestras operaciones, pero en cuestiones muy prácticas. Lo hemos visto, voy a mencionar alguno ya para ir avanzando, si queréis. Por ejemplo, justamente en los movimientos de población en América Latina, en América Central, por ejemplo, muy vinculado al fenómeno de las maras y la falta de protección y de control estatal de territorios y barrios, pues en los grandes desplazamientos hacia Estados Unidos, justamente las personas que más han sufrido, las personas refugiadas con necesidad de protección que más han sufrido en estos desplazamientos, han sido en gran medida personas LGTBI y en particular que son mujeres trans. Nosotros estamos viendo en los campamentos en Kenia, hemos tenido que hacer operaciones de emergencia de seguridad para trasladar a ciudades por el acoso y agresiones de otras personas refugiadas. Es decir, son realidades muy complejas que estamos viendo, sin ir más lejos, incluso también en las islas griegas. Es decir, este fenómeno nos plantea muchos desafíos muy importantes. Y aquí, antes de seguir avanzando en esta línea, que luego os voy a comentar un poquito más, deciros que también hay una cuestión sobre la cual os invito a reflexionar, no me puedo extender, y es el desconocimiento que a veces incluso en nuestras propias sociedades, y por supuesto aún más en otras sociedades de acogida, que tenemos en relación a determinadas realidades. Yo lo veo mucho con las personas trans. Hay un gran desconocimiento, y aunque sea muy obvio, no nos olvidemos nunca de que estamos hablando de derechos fundamentales, de que estamos hablando de la identidad de las personas, de algo esencial de la persona, de acuerdo, de la libertad de expresión de las personas. Y que al mismo tiempo estamos hablando de realidades muy complejas. Y uno de los retos y de los riesgos en muchos sistemas de asilo es justamente la existencia de prejuicios o ideas preconcebidas o de bloques. A veces sí se habla de derechos fundamentales, pero sin embargo se tiende a pensar que todas las mujeres lesbianas
actúan de la misma manera, todos los hombres gays, la salida de armario es similar, es decir, y esto es peligroso, es mucho más complejo, la sexualidad humana es mucho más compleja y efectivamente cada persona tenemos un proceso distinto y tenemos una mochila y esto es muy importante, yo sé que ha salido y que va a seguir y que va a salir y se va a desarrollar más a lo largo de la tarde, pero hay muchas cuestiones culturales, educacionales, traumáticas, de vergüenza, de homofobia interiorizada, etcétera, que las tenemos que tener muy presentes, y cuestiones culturales. No todo el mundo del planeta se identifica con las siglas LGTBI. Y hay un gran desconocimiento en la sociedad de determinadas realidades. Y esto tiene un impacto muy importante cuando hablamos de proteger, cuando hablamos de generar espacios seguros. Porque nosotros en las operaciones de ACNUR, lo que primero nos encontramos, os voy a decir, es que la mayor parte de las personas que huye de sus países, que sale de sus países huyendo de la persecución y buscando ser quienes son, y amar a quien deseas amar y expresarse libremente, se encuentran en países de acogida en los cuales su situación es mucho peor. Esta es la realidad de gran parte, la mayor parte de las personas refugiadas LGTBI están en peor situación en los países de acogida que en los suyos propios. Es así de dramático y es así, es real. ¿Por qué? Porque las pocas redes que podían tener, las redes que tenían en sus países de origen, en muchos casos las pierden en los países a los que llegan, en los países de acogida, y se encuentran con sociedades que les rechazan, donde muchas veces hay una legislación penal, donde hay una LGTB-fobia social, donde los discursos televisivos, religiosos, de determinados líderes sociales, líderes de comunidades, van contra ellos, donde tienen que esconderse de sus propios compañeros refugiados y refugiadas, porque muchas personas LGTBI refugiadas también salen de conflictos. Es decir, no pensemos que en los flujos de las guerras también hay muchísimas personas LGTBI. Están presentes en todos los flujos, las personas refugiadas, en todos los movimientos forzosos, en los que llegan a nuestras costas, en los que saltan vallas, también están presentes. Entonces, hay una tendencia de estas personas, al encontrarse con esa realidad, a esconderse. Y esto genera auténticos retos para ACNUR, y lo hemos visto con la pandemia incrementado, porque hemos tenido que hacer esfuerzos enormes para poder localizar, identificar a estas personas, para poder protegerlas. Hay ejemplos muy buenos, muy positivos, por mencionaros alguno, ya que tenemos poquito tiempo. Cuando hablaba esta mañana con Mónica, pensaba extenderme en cuestiones relativas a tipos de persecución en muchos países y ejemplos específicos, yo que sé, para mujeres lesbianas, crímenes de honor, matrimonios forzosos, violaciones, embarazos forzosos, para el tema de la bisexualidad, el desconocimiento en algunos países, la asociación con el vicio, nunca se les reconoce como refugiados, es muy difícil. El tema trans, que como sé que Mónica lo va a abordar más, no quiero entrar mucho en él, pero si nos ponemos a hablar del índice de suicidios en Irak, o cómo se tienen que inyectar aceite en muchos casos de aviones en América Latina, y cómo acaba en el ámbito de la prostitución y todo el abuso, es terrorífico. Pero como no tenemos tiempo, voy a preferir hablaros de otros aspectos positivos que estamos trabajando. Por ejemplo, en América Latina se ha hecho un esfuerzo enorme. ACNUR nunca trabaja solo, siempre trabajamos en red, y siempre queremos incorporar, y luego voy a insistir en esto al final, a la sociedad civil y a las organizaciones, tanto a las organizaciones de refugiados como a las organizaciones LGTBI y a las propias personas protagonistas. Esto para mí es fundamental. Las personas solicitantes y las personas refugiadas LGTBI son a las que primero debemos escuchar. Ellas tienen la solución y tienen mucho que enseñar y mucho que aportar. Y si no las escuchamos, no vamos a proporcionar las soluciones adecuadas para que accedan a derechos. Hay ejemplos muy positivos de red en América Latina fantásticos, de creación de espacios seguros, de generación de grupos de apoyo. Hay redes a nivel intercontinental en los que está participando, se está contando con organizaciones LGTBI de toda América Latina. Se han creado muchísimos espacios, en Centroamérica en particular, muchos espacios seguros. Falta mucho por hacer, pero se está iniciando, hay un proceso muy interesante. Bueno, hemos avanzado hasta en apps para poder localizar a las personas, identificarlas, llegar a acuerdos con otras ONGs para que haya acceso a la medicina, que es un reto impresionante en muchos países, tema VIH, otros temas de salud sexual. Es un reto enorme para ACNUR en muchas de nuestras operaciones para con las personas refugiadas LGTBI. Pensad,
sé que seguramente ya me estoy comiendo tiempo, pensar que en la mayor parte de los casos no hay una solución local para las personas refugiadas LGTBI. No se pueden integrar en el país de acogida porque hay un rechazo, porque hay una legislación y no hay un acceso a derechos y no hay un acceso a libertades, ni se pueden expresar libremente. Y esto podría, bueno, en un sinfín de países. Sin ir más lejos, en Marruecos. En Marruecos, ACNUR, tenemos una población de personas refugiadas LGTBI del África subsahariana importantísima, de todo West África, de Senegal, de Costa de Marfil, de Congo, Burkina, Mali, no solamente de conflicto, también por temas de orientación sexual e identidad de género. Y esas personas no pueden volver a sus países y tampoco se pueden integrar, porque en Marruecos también hay legislación penal y hay una homofobia, una LGTB-fobia social. Y esto es, podríamos seguir en Camerún, Senegal, en muchísimos países, en Asia tenemos muchísimos retos, también con desplazados internos en Ucrania, LGTBI, también en las islas griegas, como decía antes. Es decir, no es algo exclusivo de América Central o de África, también en Europa tenemos este tipo de retos. Y de hecho lo que iba a decir es que para estos casos la única solución es el reasentamiento. Casi la solución exclusiva muchas veces para las personas refugiadas LGTBI es el reasentamiento, esta figura, esta solución duradera que consiste en que un tercer país quiera acoger a estas personas, que España quiera acoger a personas refugiadas LGTBI en otros países. Aquí hay que felicitar al gobierno español, a España, porque el año pasado, en 2019, por primera vez, hubo una cuota de alrededor de 80 personas refugiadas LGTBI que se trajeron de Turquía, mayoritariamente iraníes, hay una población numerosísima, y también alguna persona siria, de Turquía. En Turquía, por ejemplo, hay una población iraní, LGTBI, afgana, pakistaní, países además donde se aplica la pena de muerte. No solamente es que esté legalmente establecida, sino que además se aplica. Y en unas situaciones gravísimas, pero no solamente de integración, sino de inseguridad. Y aquí el reasentamiento ha sido la solución para estas personas. Mencionaros, no me puedo olvidar, cuando hablo de actividades de ACNUR, obviamente de todos nuestros papers, todos nuestros documentos, toda nuestra doctrina y nuestros documentos de países. Y para los que y las que no conozcáis, os recomiendo una lectura a las directrices de protección número 9 de ACNUR, que justamente abordan la cuestión de la protección internacional por orientación sexual e identidad de género. Si queréis, brevemente, voy a tocar un poco el tema español. Seguiría hablando del contexto internacional y luego, si hay tiempo, hablamos un poquito más, porque realmente hay experiencias apasionantes, igual que las hay dramáticas también. En España, yo me voy a quedar con el lado positivo, porque el sistema está muy desbordado, casi colapsado, porque ha habido un incremento brutal en el número de solicitudes y la respuesta a nivel de medios, recursos, de personal, materiales y a nivel de calidad, de formación, etcétera, que es muy importante ponerlo sobre la mesa, pues no lo hay. La respuesta no se alcanza las necesidades. Con lo cual, los retos son enormes. Pero yo quiero empezar por la parte positiva, porque realmente tenemos una legislación buena, tanto a nivel de derechos para la comunidad LGTBI, a nivel estatal, como también en materia de asilo. Hay una muy buena, excelente voluntad por parte de las autoridades, a pesar de que puede haber discursos de odio, pero hay una voluntad y una disposición muy importante, y nosotros lo sabemos muy bien en ACNUR. Con lo cual, hay muchísima ilusión por parte de las organizaciones como la vuestra, que se hace un trabajo fantástico. Por parte también, cada vez más, mayor sensibilidad en las organizaciones LGTBI, las LGTB, bueno, trabajamos nosotros en red con muchísimas. Y esto es genial. Es uno de los grandes objetivos de ACNUR, que las organizaciones LGTB entren en el sistema de asilo, entren en el sistema de protección internacional, porque su voz y lo que ellos pueden aportar, al igual que la voz y lo que pueden aportar las personas solicitantes y refugiadas LGTBI es esencial, es importantísimo. Y esto lo hay ilusión y hay ganas, se está mejorando, hay muy buenas prácticas, ¿vale? Obviamente hay retos, sí, hay retos en todo el sistema. Y es muy importante que veamos siempre el sistema, la respuesta debe ser global, no parcial. El sistema fluye, y cuando hablo de sistema hablo del acceso al territorio, de la identificación de las necesidades. Hay muchas personas LGTBI
que extranjeros que no saben que son refugiadas. Porque lo vemos nosotros que tenemos presencia en costas andaluzas, Ceuta y Melilla, vemos que mucha gente de la que llega no sabe que debería solicitar protección. Hay gente que normaliza la violencia. Normalizamos la violencia. Hay traumas, hay muchos elementos, hay procesos personales. Hace falta un trabajo, hace falta espacios seguros, hace falta un enfoque de necesidades específicas, como se comentaba antes. Y hay retos en la identificación porque mucha gente vive en la marginalidad también. Con lo cual, eso es importante. Hay temas de prisiones, hay muchas realidades. Hay retos en el acceso, hay gente que está esperando muchísimo tiempo para poder acceder. Hay retos en la calidad del procedimiento, en las primeras entrevistas, en las decisiones. Hace falta un esfuerzo mucho mayor en sensibilización y formación de todos los actores que participan en el procedimiento, incluida también la acogida. Nosotros que coordinamos desde ACNUR, un grupo de trabajo, en el que vosotros participáis también, que está muy centrado en la acogida y en la integración de personas solicitantes y refugiadas LGTBI, pues lo vemos, y lo vemos ahora mismo todos los días con la crisis del COVID-19. Estamos viendo que en el sistema de acogida la valoración de vulnerabilidades no siempre pone la mirada que nos gustaría en muchas personas solicitantes y refugiadas LGTBI, que son jóvenes y se considera que no son vulnerables y les va a costar más acceder a un sistema cuando sí que hay unas necesidades y hay unas vulnerabilidades. Hay retos en acogida y hay retos en integración. Y en todo el sistema, pero hay voluntad, hay ilusión. Y yo prefiero quedarme con esa parte, la verdad. Unos últimos mensajes que sí que quiero, y ya concluyo, que quiero mandaros, es, como decía antes, que es muy importante que la respuesta sea global, que todos sintamos que podamos aportar. Toda la sociedad civil, las personas, y mucho más las personas refugiadas y solicitantes tienen algo que decir. El trabajo que se hace en un área de identificación, el trabajo que podéis estar haciendo en los grupos de apoyo que vosotros tenéis también, en la generación de redes. Las personas refugiadas LGTBI, lo primero que quieren son redes, no son papeles, son redes. Es poder compartir, poder expresar, sentirse escuchadas, sentirse que se las atiende, que se las respeta, que se las llama por su nombre sentido y no por su nombre oficial, digamos, de su documentación. Hay muchos aspectos que hay que trabajar y bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la respuesta debe ser global, que tenemos que saber que lo que trabajamos en el ámbito de la acogida se puede trasladar a un expediente. Y si conseguimos que esa persona sea autónoma, probablemente esa persona va a poder acceder mejor a sus derechos, va a poder presentar mejor su caso. Hay muchas prácticas muy buenas que vosotros, que en ONG Rescate, tenéis y las trabajáis todos los días, que hay que conocerlas, hay que expandirlas. Eso es muy importante. Esa labor para mí, y de hecho en el grupo de trabajo yo lo intento hacer, es que se conozca. No vamos a reinventar la rueda, por favor. Entonces tiene que ser respuestas globales, todo el mundo tiene que saber que tiene algo que aportar y desde luego contar con las, insisto, con las personas refugiadas. Y el esfuerzo en sensibilización y en formación debe ser prioritario y en herramientas justamente de calidad para todo el sistema, sobre todo para los que van a atender en las entrevistas y los que van a decidir. No me voy a extender mucho más en este tema, porque creo que mi compañera Mónica hablará más de ello. Sin duda, las necesidades de las personas trans son, hay que hacer un esfuerzo urgente, porque no puede ser que una de las personas que sistemáticamente en sus países de origen y en el tránsito son las que más sufren y las más marginadas, sean sistemáticamente rechazados sus casos en los sistemas de asilo. Esto es muy grave. Y esto es producto también de una ignorancia, esto es reflejo de una ignorancia social del propio país, de la propia sociedad de acogida, que se refleja en esa decisión. Y esto es muy grave y yo creo que aquí hay muchas cosas que sí que se pueden hacer y además confío en que se van a hacer. Y para concluir, por favor, un mensaje en tiempos de pandemia, de COVID, todos y todas y todes, por favor, un esfuerzo para que las necesidades de las personas LGTBI, de solicitantes y refugiadas, no se queden de camino, porque sería bastante grave en estos momentos. No sé si estoy dentro, creo que he cumplido el tiempo. Sí, hemos estado dentro del tiempo, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, fenomenal, un placer.
Muchas gracias y igual, muy interesante. Nos quedamos también con ese mensaje, ¿no?, de que en España ha habido un aumento importante de solicitudes por parte del colectivo LGTBI, de que en todos los movimientos migratorios hay personas LGTBI que huyen tanto por un motivo de guerra que pueda estar ocurriendo en su país como por motivos específicos de persecución al colectivo LGTBI, y la importancia de saber que estamos hablando de derechos fundamentales y que el propio desconocimiento de otras realidades desde las distintas sociedades en las que trabajamos o en las que vivimos no implica el desconocimiento también de esos derechos fundamentales. Así que muchas gracias. Le voy a dar el paso a mi compañera Mónica, que es abogada, experta también en protección internacional y género. Trabaja, al igual que Lucía, dentro del proyecto de acogida de ONG Rescate, que es para personas con persecución por motivos de género, identidad de género y orientación sexual. Les dejo con mi compañera Mónica. Bueno, gracias Willy por la presentación y gracias también a Juan Carlos por la previa y a las compañeras. A Lucía, muchas gracias, muy interesante. De hecho, ya has dicho buena parte de las cosas que también aplican a este colectivo, ¿no? Y también gracias a Eva. Pues lo que quería comentaros es un poco cómo es el acompañamiento a una persona que viene solicitando asilo por ser del colectivo LGTB, ¿no? Y haber sufrido persecución o tener un temor fundado de sufrir esta persecución en el futuro en su país de origen, ¿no? Por ser del colectivo. Bueno, pues me he apuntado unas cuantas cosas que han ido surgiendo que yo creo que va a ser más interesante. Y me gustaría comentaros un poco las problemáticas que hay de estas solicitudes. Una de ellas es que suelen haber realizado entrevistas bastante pobres. Las entrevistas de solicitud son las que se hacen en la policía, como comentaba Eva, y le tienen que contar a una persona de la autoridad cosas muy íntimas, ¿no? Estamos hablando de unas solicitudes en las que muchas veces tienen que comentar que han sufrido violencia sexual o un autodescubrimiento que no siempre es fácil y que además en un entorno poco seguro o en el que hay poca confidencialidad es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos que en las comisarías los espacios para hacer las entrevistas están uno al lado del otro. Entonces, la persona que está contando su historia está escuchando perfectamente cómo la persona de al lado está contando su historia, ¿no? Esta falta de confidencialidad muchas veces hace que la persona no pueda abrirse del todo y no pueda contar con tranquilidad, por supuesto, todo lo que le ha ocurrido. También ocurre bastante, por desgracia, que los funcionarios que están recogiendo la información de las solicitudes, toda la historia, pues son transfobos o homófobos. Esto ocurre, ¿vale? No siempre, no vamos a decir esto, pero sí que ocurre a veces. Entonces, pues nos encontramos con bastante regularidad entrevistas en que una mujer trans, por ejemplo, se ha presentado como mujer trans, ha dicho, me llamo Alejandra, y toda la entrevista está en masculino, ¿no? Pues esto ocurre. Entonces, imaginaros, después de haber comentado esto, que ven que se están dirigiendo a ellas constantemente en un pronombre que no es con el que se sienten representadas, pues no, desde luego no es el entorno ideal para poder contar las cosas que te han pasado, ¿no? Ni mucho menos. También, por supuesto, muchas veces hay temas de vergüenza, pues que no es fácil hablar de determinados temas en general con nadie, ¿no? Y que realmente necesitan un espacio seguro, muy cuidado e incluso necesitan unas sesiones previas de conocer a la persona antes de contar determinadas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede paliar esto? Bueno, pues desde luego contactando con una ONG, a ser posible especializada, pero desde luego cualquier ONG es mejor que ninguna, y que las personas abogadas que estemos ahí, pues les vayamos acompañando un poco en el proceso, ¿no? Y poco a poco ir generando esa confianza, ir creando un ambiente súper seguro, por supuesto, respetando al 100% su identidad de género o su orientación sexual, y que encuentre un espacio, sobre todo, no juzgador,
Eso yo considero que es lo básico, igual que decíamos que decía Lucía, ¿no? Que en el caso de las solicitudes de mujeres, pues dijo que era muy importante trabajar bueno, pues la confianza y la paciencia, ¿no? Yo diría que aquí es sobre todo el no juicio, ¿no? Porque ya bastante juicio han tenido en sus países de origen y lo último que esperan es que desde luego su trabajadora social, su psicóloga y su abogada, perdón por hablar en femenino, pero es verdad que aquí somos todas mujeres, bueno, pues que encima ejerzan de nuevo esta violencia, ¿no? Pues yo qué sé, hablar en su dead name, ¿no? En nombre muerto, pues eso desde luego no es una buena práctica, todo lo contrario, ¿no? Y luego también puede ocurrir, es bastante habitual también, que en las entrevistas la persona se refiera a sí misma, bueno, las personas trans se refieren a sí mismas como homosexuales. Esto es por una diferencia de conceptos. Y esto es algo que también habría que corregir a posteriori, porque esto, cuando llegue la información a la oficina de asilo, muchas veces les llega información contradictoria de, joder, pero en la entrevista me dijo que era homosexual y luego parece ser que es trans, pues no me lo creo, ¿no? Y esto, pues bueno, hay que sacarles de esa duda, o incluso pues que se piensen que es una solicitud de una persona homosexual cuando en realidad es una persona trans, ¿no? Y ya os digo, pues muchas veces es porque los conceptos no están del todo definidos en muchas culturas, no han tenido un acceso a la información como se puede tener en otros países y bueno, pues es el concepto paraguas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego también creo que es una cosa importante que hay que decir, y es que todo lo que hablábamos de las necesidades que tiene la intervención una mujer por haber sido víctima de violencia de género, aplica exactamente igual a las mujeres trans. No hay ninguna duda de que una mujer trans es una mujer. Entonces, es tener pues bueno, el mismo entorno que estaba comentando Lucía, hay que tenerlo con las mujeres trans, eso desde luego, ¿no? Espero que no haya dudas sobre esto. Y bueno, otra problemática que encontramos es que a veces la oficina de asilo considera que no ha habido una suficiente persecución. Esto, recordemos que la definición de persona refugiada es alguien que por un temor fundado de ir a sufrir una persecución en su país de origen no puede volver a él, ¿no? Bueno, pues en este caso no se está valorando el temor fundado, sino la persecución efectivamente realizada, ¿no? A veces una persona trans o una persona, bueno, cualquier persona del colectivo LGTB no ha exteriorizado ser del colectivo, pues por miedo, ¿no? Entonces lo oculta durante todo el tiempo y luego sale del país. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona probablemente no haya sufrido toda la playa de violencias que sufre una persona que sí lo exterioriza. Entonces llega aquí, solicita asilo y te puedes encontrar una resolución denegatoria diciendo que, bueno, que esa persona no ha sufrido tanta persecución, ¿no? Pero bueno, esto obviamente es un error y es algo que bueno, no vemos esto mucho, ¿no? Pero sí que es algo a considerar y a tener muy en cuenta que esto no puede ser así. O sea, que el hecho de que lo hayas estado ocultando no implica que no se te vaya a conceder el estatuto de refugiado. No te pueden exigir desde ninguna oficina de asilo de ningún país que tú vuelvas a tu país de origen para volver a estar oculta, ¿no? Esto no puede ser así. Luego, otra problemática que nos encontramos es que, y esto nos ocurre mucho con esto que comentaba antes, creo que ha sido Juan Carlos, sobre las mujeres trans trabajadoras del sexo, también nos ocurre que se les deniega el asilo por considerar que las violencias sufridas son debidas a pertenecer a entornos marginales, lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lógicamente también no debería ser así porque supongo que es bastante conocido, pero bueno, las mujeres trans en casi todo el mundo tienen unas opciones laborales muy limitadas, con lo cual la manera que tienen muchas veces de poder
vivir y sustentarse es a través del trabajo sexual. Entonces, esto es, tomar este tipo de decisiones es asumir que una persona trans tiene, una mujer trans tiene la misma posibilidad de desarrollo laboral y que no, si cae en ese entorno de marginalidad, ¿no? Pues es por eso, perdone, es porque ser una mujer trans en determinados entornos directamente te aboca a este trabajo sexual. Y, claro, el trabajo sexual conlleva, efectivamente, pues un plus de violencias, ¿no? Bueno, de todas formas, si vais teniendo dudas sobre esto, porque yo voy sacando como las problemáticas que me parecen más interesantes y que pueden llevar más a debate. Entonces, bueno, pues me lo vais comentando. Y ya lo último que quería contaros es cómo también a veces se considera que las legislaciones progresistas en algunos países son suficientes para considerar que ese país es seguro, progresistas de derechos LGTB. Y esto también es muy peligroso asumir esto, como decir, no, en este país pues no, si se acabara de aprobar el matrimonio homosexual, ya bueno, pero hay que ser muy conscientes de que no es solo la legislación, no estamos hablando solo de una persecución estatal, sino también hay una persecución no estatal y en caso de que haya una discriminación muy generalizada en el país y luego no haya una estructura estatal potente como para poder proteger a una persona LGTB, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no van a poder tener esa protección por parte del Estado. Entonces, estamos hablando también de otro tipo de violencias, que son las violencias no estatales, pero que también hay que tenerlo en cuenta, no asumir que una legislación progresista es suficiente. Bueno, muchas gracias de nuevo a Mónica. También yo me quedo con algo muy importante, ¿no? Que es un poco una conclusión también, que repetir un poco la necesidad de tener procedimientos adaptados, porque al final lo que ocurre también cuando hay entrevistas que no están bien fundamentadas, se da también porque no hay un procedimiento adaptado para atender este tipo de persecución o este tipo de solicitudes. Y al final es en lo que se traduce en una revictimización desde el primer momento en que la persona hace una entrevista de asilo. Y por otro lado, pues ese último mensaje que dejaba Mónica, que si bien por supuesto a todos y todas nos alegra que hayan leyes que despenalicen o que reconozcan los derechos del colectivo LGTBI, esto por sí solo no implica, por supuesto, que ya a esa comunidad, a ese colectivo, no se le persigue en el país de origen, porque hay persecución que se da por ámbito no estatal y que también estas leyes, cuando no tienen una aplicación real o no pueden proteger propiamente los derechos de este colectivo, pues aunque existen, quedan un poco en el aire. Entonces, para continuar un poco con la intervención, contamos ahora con Lali. Lali es solicitante de asilo, está en ONG Rescate y ha decidido acompañarnos esta tarde para contarnos también pues bueno, un poco cuál ha sido su proceso en España. Entonces, Lali, no sé si estás por ahí, pero creo que sí estás, pero si me escuchas para que puedas ir hablando. Yo la primera pregunta que te haría, pues por supuesto, y en nombre de todas las personas que estamos aquí, es un poco que nos puedas contar cómo fue tu llegada a España, cómo te sentiste con lo que te encontraste, digamos, al decidir iniciar tu solicitud de asilo y cómo ha sido ese proceso, ¿no? de solicitar asilo, de acceder al sistema de acogida, un poco cómo lo has vivido. Vale, hola, gracias por invitarme. Bueno, soy Lali, soy de Colombia y bueno, con todo lo que han venido hablando, realmente que mi experiencia ha sido de alguna manera un poco el reflejo de todas las cosas que manifiestan que están sucediendo a la hora de solicitar asilo. Mi entrevista de las pobres, literalmente fueron, no sé, 2 preguntas, al lado había otra señora, al lado de la señora había otro chico, al chico le estaban pidiendo antecedentes penales, bueno, en verdad estaba como, casi me da un ataque de pánico, fue horrible. Y luego entendí que me habían hecho mal la entrevista, que realmente no me habían hecho una entrevista. Eso fue la primera. En mi caso yo llego a entender, porque tampoco sabía que podía ser solicitante de asilo en el momento que llegué. Fue a causa de otra persona que conocí, que también era solicitante de asilo, que me dijo como, oye,
deberías solicitar asilo por lo que me estás diciendo. Y yo, vale. Y esa persona me dijo como, tienes que ir a este lugar. La verdad que yo desconocía por completo el proceso y claro, entonces llego yo, madrugo, me voy, me hago la fila en la luche, me dan la cita, luego voy, a mí me tocó en una comisaría de policía, había, casi que todos eran hombres, entonces la verdad que sí, en mi caso sí pasó así tal cual como lo han descrito, eso fue lo que pasó cuando solicité asilo. Y se me hizo la entrevista, que en realidad está la hoja de papel, está la cantidad de líneas que hay de mi entrevista y ya no sabía como qué esperar. Entonces la verdad que estaba súper perdida tanto en el proceso, tanto lo que estaba afrontando y además de que mental, emocional, psicológica y todas las cosas que se pueden, físicamente estaba como súper abatida, entonces estaba como en un agujero muy oscuro y no tener red es súper, súper difícil. Entonces, bueno, así fue que llegué a otra ONG, no tenía dónde vivir tampoco, por eso sí que estoy de acuerdo que es importante llegar a un lugar donde te puedan escuchar, donde puedan decir que no estás sola, que no estás loca, sobre todo, porque en mi caso yo me sentía loca. Decía, es que yo estoy loca, por favor métanme en un manicomio, no puedo más. Bueno, fue súper difícil el proceso y nada, llegar a un lugar donde me ofrecieron una red de apoyo, donde me dijeron aquí vas a estar segura, aquí vas a estar bien y vamos a hacer lo posible para que sigas avanzando en tu proceso correctamente y no como la entrevista fue súper importante para estar donde estoy ahora, por ejemplo, que ya no estoy loca, pero eso, no sé qué más. Disculpa. No, Lali, que yo creo que es importante que, ¿no?, resaltar un poco lo que hace precisamente eso, que no existan procedimientos adaptados, pues todas las cosas que te hacen pensar y a lo que te tienes que enfrentar, y más en una situación en la que estás llegando y que es primera vez que estás llegando y presentándote frente a una autoridad policial, explicando toda tu situación. Y yo creo que si algo hay que resaltar de las personas solicitantes, pues bueno, es esa valentía de enfrentarse a revivir y contar toda su historia en ese momento. No sé, Lali, si nos puedes contar también ahora un poco, pues bueno, ya ahora que has solicitado y demás, estás dentro del sistema de acogida, pues bueno, ¿cómo has visto un poco como el funcionamiento, ¿no?, el acceder a una plaza de acogida, cómo lo has vivido? Y también, pues bueno, ahora estás trabajando también por enfocarte en tu proceso de inclusión y cómo lo estás viviendo, ¿no? Precisamente el acceder a redes, al trabajar el proceso de inserción laboral, todo esto, ¿cómo lo estás trabajando? ¿Qué acompañamiento estás recibiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Vale, bueno, acceder al proceso es como difícil. Es fácil si tienes la información, pero al mismo tiempo no, porque luego me recuerdo yo en la lucha que dije, bueno, esto es un centro de detención, me van a dejar acá. Bueno, yo estaba súper asustada, fue lo primero que sentí. Luego ir a la policía, decía, uno de mis mayores miedos es la policía. Yo decía, pero ¿qué me dice que la policía de acá es diferente a la de mi país? Claro, y no sé, y luego para entrar al sistema es otro paso. En mi caso, por ejemplo, en la semana, claro, yo entré a un piso de emergencia donde solo podía estar durante 3 meses, que era el plazo más o menos en el que me iban a conceder la cita con la trabajadora social y así poder entrar al sistema de ayudas, que es donde así entré a rescate. Pero esa vez, bueno, dieron las citas antes. Cuando la trabajadora social que me estaba ayudando en la otra ONG entró, ya no habían citas, por ende me quedé un mes más y se supone que como era de emergencia solo podía estar 3 meses. Luego finalmente pude tener una cita para el trabajador social. Claro, yo tenía un trauma de lo que pasó en la policía súper grande, que el hecho de que no te dejen entrar acompañado de alguien con quien ya tienes un lazo, con quien ya
hablaste, con quien ya te sientes seguro a enfrentarte a otra persona y bueno, entre migrantes y refugiados y solicitantes nos conocemos, entonces uno habla con otra persona y ya uno oye historias y dice, no, esa persona te va a tratar así, te va a tratar así, si dices esto, te van a mandar a Narnia, y entonces como que es otro nuevo, una nueva barrera. Y era claro, yo estaba muerta del susto porque a mí me costó mucho generar red en Madrid y lo que más me aterraba era que me mandaran a no sé dónde, a Castellón, yo qué sé. Entonces, claro, yo estaba muerta del susto, por más de que la trabajadora social me había dicho, bueno, tranquilízate, no sé qué, bueno, me habían instruido hasta cómo hablar para que todo saliera bien, porque yo me ponía súper nerviosa, bueno, me daban ansiedad, bueno, yo solo llegar a esa oficina empezaba a temblar, todavía me pasa cada vez que voy a renovar la tarjeta roja, y, y claro, bueno, finalmente, bueno, todo salió bien, por cosas del destino, pude entrar acompañada, o sea, que las cosas se han ido colocando, que usualmente no lo dejan, pero yo pude entrar acompañada, que fue para mí un alivio bastante grande. Y bueno, entré a una lista de espera luego interminable. Duré casi un mes y medio en lista de espera y ya se me terminaba el tiempo en el piso de emergencia. Es más, creo que me pasé casi un mes en el piso de emergencia, pero bueno, digo yo, las personas que son muy buenas y me asignaron una plaza a ONG Rescate, que estoy muy feliz de esto. Claro, entonces por lo menos mi primer día, cuando fui a cenar a la plaza, yo tuve que ir a la oficina a firmar que había entrado entre el sistema, en el mismo día tenía que mudarme, en el mismo día tenía que ir a rescate, todo en un mismo día con mis maletas. Y fue como, por favor no me hagan esto, pero claro, porque el sistema estaba tan saturado que era como, Lali, es que necesitamos que entre otra persona al piso de emergencia y bueno, fue algo súper loco. Es que todas las cosas que han dicho que pasan y que hay que solucionar, pasan, a mí me han pasado. Y eso que yo no tengo la barrera del lenguaje, luego están las personas que tienen la barrera del lenguaje que es súper fuerte y entrar y dar una entrevista con alguien que les va a interpretar mal o con alguien que no, en realidad no los está entendiendo. Entonces, digo, bueno, para mí fue difícil y me pasó todas estas cosas, que hablo español. Ahora, la gente que no habla nada de español lo tiene bastante más difícil. Y bueno, eso entre todo el drama de por fin entrar al sistema, pero bueno, al final llegué a rescate, bueno, me presentaron a mi equipo, lo primero que me pusieron fue una psicóloga porque de verdad yo todavía estaba como súper mal mentalmente y inicié mi proceso, entré a uno de los pisos de protección, y allí empecé mi proceso de sanar, de reconocer, bueno, aunque no reconozco muchas cosas, pero para mí el paso más grande ha sido de no tener miedo, de salir a la calle tranquila, de no tener miedo. Y bueno, ahora hace un mes terminé un curso de desarrollo web, fueron como 800.000 horas y ya estoy en segunda fase, ya vivo con otras personas, tengo una red más grande de apoyo, la verdad que las quiero mucho. Y bueno, algo que también quería decir, de todo lo que han hablado, es que no se debe como minimizar el hecho de ser mujer cis y encima lesbiana, porque siento que, claro, no sufrimos tanta violencia como las mujeres trans, pero sí que sufrimos violencia porque nos volvemos objeto de deseo. Y creo que a veces se da como por sentado que no, pues es mujer, es normal, y no, el hecho de ser una mujer lesbiana aumenta el deseo por parte de los hombres y es horrible. Y, y a pesar de que, bueno, que habemos muchas mujeres, bueno, el rescate porque se especializa, pero siento que aún así a veces se nos invisibiliza un poco a las mujeres cis y no sé, creo que hace falta también un poco de reivindicación de nosotras. He conocido a muchas mujeres de Honduras y tal que
que han ido por los mares, bueno, chicas lesbianas, y lo hablábamos, y bueno, es que claro, aquí estamos y no nos ignoren. Si bien la comunidad lesbiana española es bastante fuerte y grande, entrar ahí a ese lugar es súper difícil porque no dejamos de ser migrantes. Entonces, no sé, quería hacer hincapié en eso. Y también algo que había mencionado Mónica, que es que muchas veces se considera que porque nuestro país tiene leyes igualitarias y de matrimonio, y la verdad es que no, yo puedo dar fe de eso, y siempre que te coloquen en un lugar de o estás loca o es una fase, o luego entonces si tomas la decisión de expresarte abiertamente, te vuelves objeto de deseo, pues no te protegen tanto, y sobre todo cuando las personas que quieren protegerte son las que más te vulneran todo el tiempo y te piden pruebas. Y bueno, ¿cómo vas a demostrar eso? Y tener la necesidad de demostrar, bueno, sí, eres gay, demuéstralo. Y es como, ¿por qué? Entonces, nada, esa ha sido como un poco mi experiencia. Ahora estoy muy bien, mental, emocional y físicamente. Y aquí voy en un proceso de ahora de buscar trabajo y de seguir mi proceso, sea favorable, esperemos que sí, por favor. Y si no, pues, no sé, una cosa a la vez, pero bueno. Pues nada, Lali, muchas gracias. Para nosotros, o sea, de parte de todas las personas que hemos estado en el webinar, yo creo que estamos encantados de contar contigo, de escucharte. Como decía Juan Carlos, escuchar la voz de las propias personas que solicitan asilo es súper valioso, porque es lo que nos ayuda a los profesionales y a las profesionales a crecer y a mejorar a nivel profesional. Nos alegramos que hoy en día tu proceso esté yendo mucho mejor, que esté siendo acompañada, por supuesto, por el equipo de ONG Rescate. Y también muchas gracias por hacer la reivindicación, ¿no? Desde no minimizar ningún tipo de violencia que se vive, porque al final todas son violencias, ninguna es menos violencia que otra, y todas están encaminadas al final a perseguir y a dañar a las personas. Con lo cual, muchísimas gracias también por haberlo compartido con nosotros. Espero que te quedes por ahí por si surge también alguna pregunta, alguien que quiera saber algo. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotras y nosotras, ¿vale? Gracias. Ya vamos a pasar un poco a la parte de preguntas que han ido haciendo a medida que íbamos interviniendo. Las voy haciendo, si quieres, por las personas que más o menos cuando se fueron haciendo mientras iban hablando, y pueden ir interviniendo, y también si alguna otra de las personas que ha participado en el panel quiere complementar o demás, pues yo creo que todavía nos quedan como unos 15 minutos para ir respondiendo a las preguntas, y seguro que nos da tiempo. Eva, en tu casa, mientras estabas hablando, surgieron varias preguntas. Preguntaban, por un lado, ¿dónde se pueden encontrar los informes de la CIAR? Creo que a raíz de que mencionabas de las resoluciones de la CIAR favorables en la persecución por motivos de género. Entonces, me imagino que hablan de los informes que hay en la CIAR. Ya luego tú explicarás a qué se refieren los informes. Luego, ¿dónde se pueden encontrar datos de cuántas mujeres solicitan asilo por motivos de género y cuántas de estas tienen una resolución positiva? Por otro lado, preguntaban, en el caso de las personas venezolanas, si se les deniega directamente y se les concede la autorización de residencia por razones humanitarias. Y por último, Eva, preguntaban, pues bueno, que existen muchas barbaridades y atrocidades en lo que se refiere a la discriminación de género en el mundo, y que si existen proyectos para buscar el cambio cultural en origen, ¿no? Era un poco y que no ocurran distintas formas de violencia. Ahí solo por comentar, hay organizaciones como de cooperación internacional, organizaciones como Rescate, que también atendemos, trabajamos en países en situación de conflicto, precisamente trabajando distintos motivos de desplazamiento, ¿no? Seguro tú puedes comentar también cómo el ACNUR está en esos países también haciendo ese trabajo, otras organizaciones. Te dejo, Eva. ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, es que son un montón. Voy a ir
viéndolas aquí, que dónde se pueden encontrar los informes de la CIAR. A ver, una cosa es en los expedientes de asilo, lo que nos encontramos es pues la solicitud de asilo que formaliza el solicitante, más toda la documentación que vaya aportando, que como decía también Juan Carlos, o sea, es muy importante y es vital, bueno, pues aportar documentación social, de tipo psicológico, si estuviera recibiendo asistencia en este sentido o algún tipo de medicación, incluso, bueno, pues se pueden también, es muy interesante en este tipo de solicitudes, pues a veces el presentar lo que se denominan protocolos de Estambul, que es una herramienta que se utiliza justamente para acreditar y confirmar indicios de que estamos ante una persona que puede ser un superviviente de tortura, perdón, y bueno, pues que son elementos probatorios que pueden ayudar muchas veces a dotar de credibilidad a estas solicitudes que como hemos visto y hemos dicho, aunque nos ha faltado yo creo mucho tiempo, pero bueno, ha ido saliendo pues que muchas veces son reacias a exponer la dimensión de toda la persecución sufrida, o están traumatizadas o tienen miedo, están recibiendo instrucciones porque hay amenazas en el país de origen y eso es lo primero, también cuidar allí a la familia, en fin, porque han normalizado, o sea, muchas circunstancias, ¿no? Entonces, todo eso está en el expediente y en base a ese expediente hay un instructor experto en en ese país, que es el que, bueno, analiza esas alegaciones a la luz de lo que ocurre en el país de origen y la información de país de origen que tenga a su disposición para determinar si esas alegaciones son creíbles y realmente hay ese temor fundado en caso de retorno. Hay una probabilidad razonable de que le pudiera ocurrir que pudiera sufrir persecución por el motivo que alega, en este caso por motivos de género, ¿vale? Entonces, esos informes acaban con una propuesta de resolución del caso y eso es lo que se eleva a la Comisión Interministerial, que es una comisión que preside el Ministerio del Interior, porque la Oficina de Asilo y Refugio está en ese ministerio y hay también representantes de otros ministerios con competencia también en asilo, pues está el Ministerio de Inclusión, porque son los competentes en el tema de acogida, pero por ejemplo, para los temas de género, mujeres y LGBTI, también pues muy interesante la participación, hay una representante de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ¿vale? Y también para la parte LGTBI, ¿no? De igualdad. Entonces, ellos se reúnen y en base, ahí está también presente el ACNUR, nosotros damos nuestra opinión pero no votamos y en base a eso, bueno, pues se toman las decisiones oportunas de la CIAR. Entonces, realmente lo que hay, que se elevan ya al ministro que firma, ¿no? Entonces, realmente, más que informes de la CIAR, donde hay que ir es al expediente de la persona a ver ese informe de instrucción y luego, lógicamente, pedir el acta de la CIAR, si el caso ha ido desfavorable o denegado, para ver, bueno, pues si alguno de los otros miembros ha comentado algo o el ACNUR, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que yo puedo aportar. De todas maneras, ahora deciros que por la cantidad, o sea, en la próxima comisión, que va a ser el 6 de julio, hay alrededor casi de 20.000 solicitudes que se van a elevar a esa CIAR. Entonces, ahí no se discuten ni se valoran todos los casos, porque es imposible, ¿no? Entonces, esto también que lo tengáis muy en cuenta, la importancia de aportar lo máximo a ese expediente y de eso, de un seguimiento y un apoyo a todos los niveles de la solicitante o el solicitante que alegue persecución por motivos o un temor fundado por motivos de género. A ver, me estoy enrollando mucho y quiero dejar también a mis compañeros y compañeras. Este es otro de los temas muy interesante porque realmente no hay estadísticas
O sea, como mucho te puedes ir a los boletines o a la memoria o en Eurostat y te sacan, bueno, te desagregan los datos por sexo, o sea, mujeres, cuántas mujeres han solicitado protección, cuántos hombres, cuántos niños, pero no tenemos datos estadísticos, no se recogen sobre a cuántas mujeres se les ha otorgado asilo por motivos de género, por ejemplo. Sería muy interesante. Lo que se ha alegado siempre en este sentido es que, claro, como en las solicitudes de asilo realmente los datos que se manejan y que se valoran pues son muy sensibles, bueno, pues que es complicado, bueno, acabar determinando qué resoluciones se les está concediendo por motivos políticos, por motivos de género, por motivos religiosos, etcétera. Pero bueno, en este ámbito sí que yo creo que hay mucho espacio todavía por avanzar. Y bueno, la Oficina de Asilo y Refugio está trabajando en una nueva aplicación informática y bueno, pues por cosas que nos van contando sí que parecería que a lo mejor, bueno, van a poder recoger de una manera más sistematizada, bueno, pues determinados tipos de solicitudes, pero la verdad es que en este aspecto de recogida de datos yo creo que no solo para este tipo de solicitudes, sino para todas, es una asignatura pendiente en el sistema de asilo español. A ver, personas venezolanas, a ver si, o sea, en principio, lo he dicho muy rápido porque ya iba muy mal de tiempo, entonces a lo mejor se me ha entendido mal. En principio, la valoración que se hace de todas las solicitudes es una valoración y un examen individualizado, pero claro, nos estamos encontrando con que, bueno, la Oficina de Asilo y Refugio, para determinadas solicitudes que proceden de determinados países, donde el número de solicitudes además es muy alto, bueno, pues en muchas ocasiones no se entra tanto en no se individualiza tanto ni esas alegaciones, ni se hace una valoración en profundidad de la credibilidad de las pruebas aportadas, sino que se hace una instrucción tipo, ¿no? Y luego, pues nos encontramos muchas veces con que, bueno, pues la interpretación que se puede hacer de la situación de Venezuela respecto a la violencia de género, pues a lo mejor pues se entiende como que, bueno, que realmente las autoridades están intentando proteger en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, el problema con estas solicitudes es que al tener, por ejemplo, o sea, están pasando por el orden de 6.000 solicitudes de Venezuela al mes, ¿no? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, para nosotros a veces identificar, salvo que nos deriven los casos por las ONGs, ante ese gran volumen, pues vemos que los casos pasan instruidos de la misma manera y que a veces, bueno, pues ese enfoque de género o tener en cuenta esos elementos de género, pues no se tienen en tanta consideración. Y a lo mejor una mujer venezolana que te está contando en 2 líneas una situación de violencia de género, pues como pues simplemente se le dan unas razones humanitarias, en vez de a lo mejor en ese caso realizar pues eso, tener como una actitud más proactiva de decir, bueno, aquí podemos encontrarnos con un caso de una solicitante con unas necesidades específicas, conociendo además el contexto en el que se están desarrollando esas primeras entrevistas y la falta de formación, pues vamos a ser más proactivos, bueno, pues convocándola a una segunda entrevista, si vemos que hay una ONG que la está apoyando, poniéndonos en contacto con ella para que nos dé más información, etcétera, ¿no? Entonces, a eso, o sea, no es que se les deniegue directamente, sino que bueno, que un poco la dinámica, la práctica es de resolver expedientes, y a veces el problema es que cuando el foco se pone tanto en resolver los expedientes, pues la parte de calidad y lógicamente de individualización y de identificar
casos con necesidades específicas, cuando tienes 2 líneas, pues no le prestas la atención que deberías prestarle para hacer una valoración adecuada, porque eso, claro, conlleva tiempo, conlleva paralizar ese expediente y pedir más información, etcétera. Y yo creo que es eso, ¿no? Sí, ¿Hay yo algo creo más? que más o menos eso sí, Sí. porque la otra pregunta era un poco de proyectos Sí. que en origen, que bueno, que lo que Eso decíamos. es más... Hay muchas organizaciones que trabajan solo en origen y organizaciones como Rescate que trabajamos tanto en España como en origen y yo creo que con eso respondemos un poco la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Nada. Lucía, te A digo vosotros. rápidamente un poco las preguntas que surgieron mientras estabas hablando para que nos puedas aportar. Preguntaban por un lado si hay entidades específicamente dedicadas a atender a mujeres trans en su preparación de la solicitud de protección internacional. Luego hablabas del tema del empoderamiento y surgían algunas preguntas de cómo ocurre este empoderamiento, que si hay programas además de sensibilización e información destinados a trabajar con estas mujeres en la formación sobre sus derechos en España y preguntaban también a qué mujer, o sea, si sabías a qué mujeres, a las mujeres de qué países se les daban el estatuto y por qué a las mujeres de Somalia se les da directamente la protección subsidiaria y no el asilo, que creo que, bueno, Eva ya ha explicado un poco que no es un país en específico al que se le dé estatuto o no, pero si quieres comentar un poco del por qué en Somalia se da la protección subsidiaria. Te dejo, Lucía. Vale, gracias. Voy a intentar ser escueta. Vale, bueno, la primera pregunta es verdad que, bueno, en Rescate realizamos una preparación de esa entrevista al colectivo LGTBI, ¿no? Q+, entonces aquí entran las personas trans, ¿no? En el que preparamos esta entrevista específico de mujeres transexuales a la hora de preparar la entrevista de protección internacional. Pues yo a lo mejor ahí le paso la pregunta a Juan Carlos, pero yo tendría, no diría que hay una ONG específica en protección internacional y mujeres transexuales. Me sale Imagina, pero no trabaja en protección internacional, entonces específico en protección internacional y mujeres transexuales, yo no la conozco. Que exista o no, yo no tengo la verdad. O sea que, bueno, ahí lo que yo conozca no sé. Vale. A veces que no se puede enfocar la persecución por motivos de género, ¿no? En temas entiendo que es por mujeres transexuales, ¿no? Bueno, siempre es importante, bueno, por ejemplo, en ONG Rescate, bueno, pues por ejemplo tenemos el punto refugio, que es el nuevo programa en el que, bueno, pues que se derivan casos de protección internacional, bueno, con motivos de género, pues que no tienen una atención, bueno, tanto en jurídico como en social como en psicológico, ¿no? Pues no sé si es Paulina, no sé si es la pregunta de ella, bueno, pues le animo a que escriba a ONG Rescate a través de Punto Refugio en la página web y que derive el caso, lo puede hacer la propia persona o la entidad de referencia, ¿vale? Sobre cómo ocurre este empoderamiento. Bueno, el empoderamiento es mientras tanto voy poniendo la batería porque es que en estas cosas tecnológicas que se me está acabando. Bueno, es emocional y jurídico, ¿no? Voy a poner el caso rápido que a lo mejor en la práctica sale, bueno, se entiende mucho mejor, ¿no? Imaginemos una mujer iraní que viene a España pidiendo asilo con su pareja, ¿no? Pareja varón, y viene, bueno, pidiendo asilo como de manera accesoria, ¿no? Porque la razón principal de persecución es de la pareja, ¿no? Y en España se detecta una violencia de género, ¿no? Una violencia de género que a través de la intervención con ella se detecta que, bueno, que esa violencia la lleva sufriendo desde que es pequeña, ¿vale? Entonces, se ha trabajado con ella toda la violencia sufrida, es decir, lo primero, empoderamiento de detección de violencia, ¿no? Empoderamiento estamos en España, puedes denunciar a tu marido, puedes establecer unas medidas de alejamiento, la policía te puede proteger, ¿no? Eso es un hecho de empoderamiento. Empoderamiento emocional. Yo a mí misma me pongo en el centro y, bueno, pues soy un sujeto de derechos y puedo denunciar, ¿no? Ese clic que parece un poco tonto, ¿no? De mira, ¿cómo no vas a saber denunciar, no? Bueno, pues no todo el mundo. Es decir, hay mujeres que vienen de contextos puramente misógenos, ¿no? Donde no conocen o no se consideran como sujetas de derechos, ¿no? Entonces ese es el primer... Perdonad,
ahora. Ese es el primer hecho de empoderamiento, ¿no? Es decir, creo que a veces tenemos como la mirada muy occidental, ¿no? Que yo soy la primera que consideramos que el empoderamiento que nosotras hemos tenido o la falta de ello, es decir, va a ser la misma que para las mujeres refugiadas que atendemos, ¿no? Es decir, hay que, bueno, pues informarlas de esos derechos, ¿no? Y no me voy a enrollar más aquí para no enrollarme más, ¿no? Pero, bueno, que animo a la persona de, bueno, yo le puedo dar el contacto y si no, bueno, también las compañeras psicólogas hacen grupos de trabajo con mujeres, que bueno, también corresponde al área psicológica, ¿no? El trabajar el empoderamiento. No solo hablamos de una revictimización y hablar del trauma, sino también de aspectos positivos, vamos a lograrlo, ¿no? Y, bueno, pues trabajar en refuerzo positivo, ¿no? El empoderamiento también se puede conseguir ahí. Pero, bueno, en psicológico no me meto porque no es mi área y, bueno, no quiero detallar, ¿vale? Hay programas de sensibilización o formación, ¿vale? ¿A qué mujeres, a las mujeres de qué país se le da el estatuto de refugiadas? Bueno, es que hace una enumeración, bueno, también decía Eva, ¿no? Al principio, en Centroamérica se están considerando el perfil de género de mujer o de LGTBI, ¿no? Es decir, en Centroamérica se está empezando a valorar, bueno, pues comentaba Irán. Si partimos de la base en qué países las mujeres tienen menos derechos reconocidos, ¿no? Pues ahí son los que, bueno, pues los que va a haber más personas, bueno, con estatuto, ¿no? Pero también tener en cuenta el requisito de visado, que son fronteras, es decir, la asistencia de un visado para una persona refugiada son trabas para llegar a un lugar seguro para pedir asilo. Entonces, bueno, pues en España hay más solicitudes de Latinoamérica y Centroamérica, bueno, pues por esa disminución de las barreras que una de ellas es el visado, ¿no? Pero podría decir, pues, no sé, pues muchas, ¿no? Es decir, Somalia, bueno, pues la mutilación genital femenina es, bueno, fatal, es decir, del tipo mayor, ¿no? Muchas, ¿no? Es decir, Nigeria, víctima de trata, bueno, pues proveniente de ¿no? Edo State, es decir, muchas. Es decir, creo que sería bueno que analizarais, os invito a que analicéis un poco cada país, porque es que aquí nos podríamos alargar muchísimo, ¿no? En España, en rescate, pues el mayor número que tenemos a lo mejor pues es de Latinoamérica, pero bueno, pues también tenemos de Costa de Marfil y de diferentes países, ¿no? De Rusia, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco ahí, no me voy a alargar más. Y la última pregunta, ¿por qué a las mujeres de Somalia se les da directamente protección subsidiaria y no asilo? Bueno, pues esto lo comentaba Eva, ¿no? La falta de análisis de la individualidad de las solicitudes de asilo, ¿no? Que, bueno, pues aquí pasa, ¿no? Que los conflictos al final invisibilizan los derechos individuales y las persecuciones individuales, ¿no? Que parece que si ya vengo de una violencia generalizada, como en este caso Somalia, pues no se le pone a la mujer en el centro y no se destaca la persecución, bueno, pues debida por cuestiones de género que ha recibido ella, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera... bueno, o sea, no podría decir en contra de la ley, porque sí que entra en protección subsidiaria, pero previamente tenía que analizar la individualización de su persecución, que es el estatuto, y si no entra, ya sea por motivo o por falta de persecución, pues habría que analizar la protección subsidiaria. Y aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, yo creo que podemos alargar unos 10 minutos más para cerrar un poco rápidamente con las preguntas que quedaban un poco en el aire. Las voy a repasar rápido, Juan Carlos. Bueno, ponían un ejemplo, entiendo que habría que analizar más el caso de alguna persona de Siria que está en Arabia Saudí, que le quieren deportar por su orientación sexual y por tener VIH, y que si, por ejemplo, en casos como ese, cabría el reasentamiento. Preguntaban también que si bien es importante poder ser acogido, evidentemente, en España después de sufrir persecución, pues bueno, entiendo que la pregunta un poco es cómo creen que puede afectar, pues bueno, estos mensajes que están surgiendo también un poco en contra de las personas trans, del colectivo LGTBI, temas como el PIN parental, entre otros, ¿no? Y Juan Carlos, te hago esta pregunta que también salió durante este periodo, porque sé que el ACNUR lo hace, además de rescate como en webinars como este, pero que sí hay programas
principalmente del Estado, pero sé que si no, el ACNUR suple esa función para sensibilizar a funcionarios y formarles también a autoridades públicas o policiales. Voy a intentar ser breve y, por cierto, no hay ninguna organización en España, en el Estado español, no hay ninguna organización especializada en entrevistar, en abordar cuestiones específicas de solicitantes de personas trans, ¿vale? No la hay, depende de la ciudad en la que estéis, pues hay como la vuestra y en Madrid hay varias. Probablemente en un futuro no me sorprendería que se metan más en este ámbito, pues imagina que se ha mencionado, o transexualia u otras, pero hoy por hoy sí que hay organizaciones en Barcelona Cati, en Valencia Lambda, sí que hay organizaciones, pero no trabajan específicamente el tema trans. El caso del señor sirio o la persona siria en Arabia Saudí, vamos, y que podría ser lo mismo en otros países. Vamos a ver, no sabemos, habría que saber qué estatuto tiene esa persona en Arabia Saudí. ¿Vale? De acuerdo, no sabemos si está como migrante, está como refugiado, cómo se encuentra allí, en ese país. Se debería poner, en este caso, de Arabia Saudí, por el tipo de legislación que tiene, mi recomendación sería que se pusiera en contacto con ACNUR en Riad, en Arabia Saudí, con nuestros colegas, y si se siente más seguro hacerlo a través de nuestra oficina, porque hay países que es peligroso peligroso no, es más delicado por el personal de ACNUR que puede haber en la entrada, en la puerta, es decir, que a veces hay determinados países, y Arabia puede ser uno, que esa persona se puede sentir más cómoda si nos lo traslada a otros. Es decir, y nosotros lo manejaremos a través de Ginebra, en un país como Arabia Saudí. Pero si no, yo te diría que se ponga en contacto con ACNUR allí. ACNUR, una persona extranjera, sirio, en Arabia o cualquier otro país, puede solicitar protección. Y dependiendo de los estados, tiene un sistema administrativo como España, un procedimiento, o a veces es ACNUR quien se encarga de ese procedimiento. Entonces es muy importante que se ponga en contacto con las personas para que valoren su caso. Van a valorar su caso, van a valorar su necesidad de protección y van a valorar si se puede quedar, se puede integrar en ese país en condiciones de dignidad y de seguridad. Si efectivamente consideran que es una persona refugiada, que probablemente lo es, porque es siria, y además LGTBI, y no se puede integrar, está claro, en Arabia Saudí nunca va a poder vivir libremente, con lo cual sí sería un caso para reasentarlo. Pero, y probablemente mis colegas en Riad intentarían reasentarlo. Pero aquí nos encontramos con un tercer problema, que haya un país que lo quiera acoger. Tradicionalmente Canadá, los países escandinavos, cada vez hay más países que tienen cuotas de reasentamiento, incluido España. Entonces, mis colegas en ACNUR y en Ginebra, en la sección de reasentamiento, tendrían que buscar países candidatos para poder acogerle y sacarle de Arabia Saudí. Pero lo primero, para su seguridad, sería contactar directamente con mis colegas en Riad o que contacten con nuestra oficina y nosotros intentamos darle más información. ¿De acuerdo? Pero el proceso sería valorar su situación, valorar su necesidad de protección y si se puede quedar ahí. El problema es que las cuotas de reasentamiento que se aceptan por terceros países son mínimas en comparación a las necesidades. Entonces hay millones de personas esperando ser reasentadas. Pero bueno, hay casos urgentes, hay vías urgentes, con lo cual igual hay una solución. La cuestión de la pregunta vamos a ver, ACNUR es una agencia, yo en mi opinión personal, no solamente como ACNUR, sino como Juan Carlos. Obviamente como ACNUR, como agencia de derechos humanos, humanitaria, bien somos apolíticos, pero somos una agencia inclusiva y trabajamos en la inclusión y en los mensajes solidarios. Cuando yo antes mencionaba, por hacer un discurso paralelo, lo de que nos felicitamos porque haya leyes, obviamente que haya una ley no significa que ya no haya problemas en ese país, y jamás un caso de asilo, ya me adelanto y lo digo, hay que ver todos los detalles del caso, todos los detalles del contexto, de lo que le ha pasado o de lo que le podría pasar, a todos los niveles, de los posibles agentes perseguidores, de todas sus experiencias. Y cuando hablamos de legislación, sea buena o sea mala, hay que ver si es efectiva. ¿De acuerdo? Pero siempre es un indicador. Una buena legislación es un indicador mejor que una mala legislación. Pero hay que ver todo. Y obviamente un mensaje como el PIN parental, que son mensajes de odio, obviamente pues son muy preocupantes. Igual que un mensaje de inclusión o una legislación inclusiva beneficia los derechos, el ejercicio de derechos de los nacionales y de las personas refugiadas, pues todo lo que vaya en contra, como ACNUR y como Juan Carlos, pues desde luego me parece muy preocupante y en algunos casos incluso hasta delictivo. Y la última pregunta en relación a los planes de formación. Es uno de los grandes déficits que hay. Y aquí tenemos un problema a muchos niveles. O sea, igual que se ha avanzado mucho en las formaciones que dais desde las entidades,
y hay muchos programas, hay muchos proyectos y vosotros hacéis muchas cosas. Sin embargo, a nivel de la administración, que entiendo que va por ahí la pregunta, es muy deficitario. La Oficina de Asilo y Refugio, el tema que hay ahí es que hablando de las personas instructores, los instructores e instructoras, es que la mayoría, el 99%, son personas interinas que van a ser sustituidas probablemente el año que viene, cuando salgan las plazas, la convocatoria. Entonces, no han querido invertir mucho, sinceramente, y lo dicen ellos públicamente, no es que lo diga yo como Juan Carlos, no ha habido una inversión en formación en ningún área especial y tampoco en esta. ¿Se han dado formaciones sobre protección internacional a los instructores y instructoras? ¿Se han dado, y más concretamente sobre género y LGTBI? Sí, pero muy superficiales. De hecho, se han llegado a hacer algo muy positivo, un gran avance en la Oficina de Asilo, fue que se llegaron a hacer guías internas, algo muy importante en todos los sistemas de asilo, guías internas para los instructores e instructoras sobre cómo abordar las solicitudes de género y las solicitudes LGTBI. Sin embargo, no hay un seguimiento, no hay una práctica. Han mejorado mucho, pero como quieren absorber tanto volumen, la inversión es muy deficitaria. En el futuro sí quieren hacer planes. Nosotros les hemos dado formación y tienen planes, pero más cuando lleguen los instructores y instructoras definitivos. En la policía va a haber avances. Han hecho un plan de formación de protección internacional online que no han podido empezar por la pandemia, por el estado de alarma, y que probablemente en septiembre o octubre se retome. Nosotros queremos influir un poco en otros planes de formación a nivel de Policía Nacional, en todo el Estado, y tenemos pensados varios, yo es que además soy un poco el coordinador de training, de formaciones, con lo cual tenemos varios planes pilotos para policía en temas de entrevista. Hemos hecho formaciones en sitios concretos, por ejemplo en Barajas, en Barcelona, queremos hacer en Melilla también, sobre temas de género y LGTBI en técnicas de entrevista y aproximación. Hay planes, se han hecho cosas muy puntuales y hay más planes que realidades. Es decir, ahí lo dejo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, sin duda es el gran tema pendiente, la formación de los funcionarios que realizan las entrevistas y en general de todos los funcionarios que trabajan en el sistema de asilo y de protección. Por cerrar, seguramente se nos quedarán algunas preguntas en el aire, pedimos disculpas, pero es que ya nos hemos pasado una media hora de lo que teníamos previsto. Si hay gente que quiera ahondar más en algún tema o preguntar algo más, lo puede escribir a ONG Rescate y les podemos redireccionar la consulta si es para ACNUR o demás. Mónica, te hago unas pequeñas preguntas que salieron también por no dejarlas en el aire. Primero, si se realizan formaciones en materia de diversidad sexual o de derechos del colectivo LGTBI en las instituciones, creo que ya Juan Carlos lo ha comentado, es cómo se corrigen las deficiencias en las entrevistas de asilo una vez que no han sido bien realizadas, y si hay programas específicos para la integración económica de las personas trans en España. Vale. Disculpa que se está haciendo el eco. Vale, sí, perdón, que como estamos cerca. Vale, pues respecto a las formaciones, lo que contaba Juan Carlos, poco puedo añadir, lo único, pues os voy a dar un ejemplo de cosas que me he encontrado, ¿no? Ya sabéis, modo reivindicativo. Hace poco, en febrero, justo antes de entrar en confinamiento, tuve una entrevista de asilo con una solicitante que era por motivos de género, por violencia de género, bastante fuerte, y cuando estaba contando su historia, el policía que le estaba haciendo la entrevista la paró en seco y le dijo: oye, ¿tú sabes que esto no es un motivo para solicitar asilo? Y fue delante mío, o sea, yo estaba ahí. Y claro, pues para que veáis un poco cuál es que todavía sigue habiendo carencias, ¿no? Que aunque se intente hacer cada vez más formaciones y sensibilizaciones, todavía te encuentras esto, ¿no? Y además, no había manera de hacerle entrar en razón, ¿no? Y claro, yo lo pensaba y digo, vale, yo porque estoy aquí en este momento con mi solicitante, pero viene otra mujer en la misma situación y ¿qué hace? ¿No? De hecho, luego me decía ella, no llegas a estar tú, o cualquier abogada, vamos, que es irrelevante, y yo me levanto y me voy. Es muy duro, escuchar esto, porque además él me dijo que él era el jefe del sitio, no voy a decir la comisaría, que dices, madre mía, ¿no?
Entonces, bueno, solo por dar el apunte de cosas que todavía quedan por mejorar, ¿no? Luego, sobre cómo se corrigen las deficiencias en la entrevista, bueno, pues se suele hacer un escrito de corrección de entrevista, tal cual, o de aclaración de puntos de la entrevista y se manda por registro. Es la manera que tenemos de comunicarnos con la OAR. Es verdad que la comunicación no es especialmente fluida, lo es igual hacia el final de la instrucción, cuando ya entran a ver el caso, y entonces ahí sí que, bueno, pues pueden escribirte o bueno, justo se alinean los astros y justo coincides con ese momento y entonces puedes tener, pero bueno, no es fluida, entonces bueno, también hay muchas cosas que se van corrigiendo pues a medida que haces luego una ampliación de alegaciones, porque normalmente las entrevistas son muy cortitas, como hemos comentado y como decía Lali, haces una ampliación de alegaciones con toda la información que esa persona no pudo decir en su momento, ¿no? Y ahí también se corrigen muchas cosas. Y luego, si hay programas específicos para integración sociolaboral de las personas trans, de hecho sí, hay 2 ONGs que yo creo que son muy buenas en esta. 26 de diciembre es fantástica, está especializada en mayores trans, pero nuestra experiencia es que mayores, menores, es fantástica, la verdad que trabajamos muy bien con ellos. Y luego también hay otra que la ha mencionado antes Lucía, que se llama Imagina Más, que es específica para el colectivo de mujeres trans trabajadoras del sexo. Y también funciona muy bien. Y bueno, luego nosotros en Rescate también tenemos programas que, bueno, como son programas de integración, bueno, en general del paraguas LGTB, pero sí que es verdad que nuestros compañeros de laboral, compañeras y compañeros, tienen muy en cuenta la dificultad extra que tienen sobre todo las mujeres trans en la inclusión laboral. Muchas gracias, Mónica. Y nada, sé que se quedan algunas preguntas ahí pendientes, pero creo que en general hemos logrado responder. Han surgido muchas dudas, sobre todo de la intervención con personas trans. Les comento que a través de la plataforma formativa de ONG Rescate desarrollamos precisamente una formación en intervención con personas trans. Se hizo anteriormente por el Día de la Visibilidad Trans y probablemente se vuelva a abrir alguna nueva formación, y también hacemos una formación específica de intervención integral en protección internacional por motivos de género, identidad de género y orientación sexual. Así que les invito también para que puedan consultarlo a través de la web de ONG Rescate, estar atentos, inscribirse a la plataforma. Son formaciones totalmente gratuitas porque nuestra idea al final es compartir nuestra experiencia y pues nada, y también me dicen los compañeros de comunicación que si comentan en nuestra red, en las redes, mencionar a ONG Rescate para seguirles también y para que se puedan informar de cuándo estamos haciendo estas formaciones y cada iniciativa que vamos desarrollando. Yo, por despedirnos, agradecer en primer lugar a Lali, que, bueno, haber estado esta tarde, haber contado con su testimonio ha sido lo más importante, creo, de toda la tarde, por contar ese testimonio en primera persona. Y luego, por supuesto, tanto a Juan Carlos y a Eva de ACNUR por toda su disposición y haber estado todo este rato con nosotros y nosotras y prestarnos todas sus experiencias y conocimientos, y a Mónica y a Lucía, nuestras abogadas del programa de acogida, también por puntualizar cómo se lleva la intervención en ONG Rescate con las personas que sufren persecución por motivos de género, identidad de género y orientación sexual. Y a todas las personas que han estado participando durante el webinar, invitarles a seguir estando pendientes de las iniciativas que hacemos tanto en ONG Rescate como en ACNUR para seguir compartiendo entre todas las organizaciones, que al final el trabajo en red y aprender de unas de otras es lo más importante y lo que mejor podemos hacer para unar más esfuerzos en proteger en realidad a todas las personas que solicitan asilo en España. Muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión.